¿Quién es Jumsel Abdelawi? Hoy, en Tenías que haber tirado, te presentamos al nuevo fichaje invernal del Celta. Marcos Piedras, Muy buenas. ¿cómo vas de fútbol internacional? Pues voy justito. Yo para esto siempre acudo a las parenquitas, porque yo todo lo que es fuera de España y Premier, muy poquito. ¿Sabes el típico chiste de... es que tengo un colega que ve mucho segunda holandesa, que tengo un colega que ve mucha liga noruega. Panenquitas. Pero eso es más allá del panenquismo, eso es pasarse. Panenquismo puro y duro. No, sí, más duro que puro. Puro también que leches. También. Pero hay gente pato y gente que tiene vipeada hasta la segunda Liga Noruega, como es nuestro buen amigo Alex Gesto, conocido ya del mundillo del fútbol gallego, también internacional, que le gusta mucho visionar fútbol de muchos sitios. Al otro lado del charco también un poco de sudamericana, especialista en cantera. Alex Gesto, bienvenido a tu casa, bienvenido a Tenías que haber tirado. Nada, bien hallado y un placer estar por aquí. Yo, como digo siempre, lo mismo os coso un huevo que os frío un descosido, así que a tope con ello y encantado para venir y hablar del último fichaje del Celta. No me la sabía yo esta. Básicamente para que, por si alguien se está preguntando, oye, ¿cómo va a ir esto? Muy fácil. Alex Gesto ha estado mirando vídeos, información, historia de este chico de Jumsel Abdelawi y yo creo que lo que nos va a contar aquí hoy en Tenías que haber tirado, me atrevería a decir que no lo vais a encontrar en ningún otro sitio. Ninguno. Salvo que entre que lo grabemos y lo publiquemos, alguien se nos adelante o vaya y lo cuente en otro lado, como Radio Galega, por ejemplo, que para algo le pagan. Yo creo que lo que aquí va a contar no lo habréis escuchado en ningún otro sitio. O sea que, primero de todo, Gesto, por si alguien está desubicadísimo, ¿quién es Jumsel Abdelawi y dónde se ha formado en Noruega? Bueno, pues Younes, si alguien no se ha enterado y vive bajo una piedra, como tú dices, ha sido el último fichaje del Celta, el más reciente, seguramente el único de esta ventana de invierno, porque han abonado pues una cantidad importante, consideran en la prensa danesa, o sea, danesa, noruega, y En me la parece danesa que también lo es... considerarán, de todas formas. Los daneses Sí, dirán, estoy de acuerdo, mercado es nórdico, importante. están atentos, Sí. correcto. Sí, pero bueno, el caso es que futbolista noruego que llega del Vålerenga y que viene un poco con la intención de no solo reforzar el Celta, sino con perspectivas a futuro. Estamos hablando de un jugador que tendrá ficha de filial, que seguramente esté en dinámica de filial, entendemos por tanto, pero que también tiene un poco esa perspectiva a futuro, un poco con el mismo cometido, pienso yo, con el que llegó Swedberg, pero con un planteamiento mucho diferente, o sea, muy diferente y me parece más adaptado a lo que es el jugador que lo que hicieron con Swedberg en su momento, que me parece que fue más agresivo, podríamos decir, Sí. en el sentido de que ya lo soltaron con ficha de primer equipo y lo pusieron en ese puesto. En todo caso, lo que hablamos es eso, de una gran promesa, pero un jugador que ya ha destacado y mucho en el fútbol senior de Noruega, aunque mucha gente se pueda sorprender porque estamos hablando de un jugador que venga de la segunda Noruega, la verdad es que lo ha hecho en una circunstancia que a mí me parece muy particular, a mí me parece de mucha exigencia y que se debe valorar mucho lo que está llegando a Vigo, no solo por las condiciones, que podemos repasarlas a lo largo de estos minutos con más calma, que yo creo que es lo que mucha gente viene a buscar, pero también por el contexto, que a mí me parece muy importante y también podemos hablar mucho de eso a lo largo de este vídeo. Sí, hablando de la pasta, del precio, se informaba desde Noruega que en torno a 50 millones de coronas noruegas es lo que ha pagado el Celta. En su presentación, Marco Garcés decía que no podía dar detalles en el aspecto contable por si estaba sujeto a alguna cláusula de confidencialidad, que básicamente es el comodín, es la muletilla que usa Marco Garcés para no contarte algo. Y además hay que decir que eso trasladado a euros en castellano es en torno a, dependiendo de cómo ande el cambio, etcétera, 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 4 millones y medio de euros, que, como decía Gesto, es un buen dinero, pero es una porción parecida a lo de Julio Soderberg. Quiero centrarme, antes de ir a sus cualidades y al Vålerenga, el equipo en el que estaba, la división en la que ha jugado, sus inferiores en Noruega, también será así un punto a repasar sobre Younes, no Jones, Younes, cuidado. Tiene una curiosidad familiar y es que viene de una familia muy futbolera, Alex Gesto. Sí, para mí eso es algo que ya determina mucho su contexto. Él tiene hasta 3 primos, 2 mayores que él y uno también mayor, pero digamos más de su edad, podríamos decir, que han jugado o juegan al fútbol profesional. Uno de ellos, Mohamed Abdelawi, que a mí me parece quizás por carrera el más destacado, un delantero que estuvo muchísimos años en internacional con Noruega, muchos años en Bundesliga, y bueno, gente que ya dentro de su propia familia, podríamos decir, son referentes y le han acompañado en su camino a lo largo de estos años a través del fútbol.
Un chico que, como tú bien dices, de Noruega de siempre, bueno, él es de Oslo y ha vivido toda su vida en Oslo, ha jugado en el Vålerenga, equipo también de la capital noruega, y bueno, ya por el nombre, digamos que si alguno de su familia fue referente en el club, él también tenía un poco ese, podríamos decir, San Benito, de que pudiese ser un jugador que fuese importante en un futuro. Esto pasa mucho, de que hijos de leyendas pues tienen esa presión o un poco esa expectativa. Pasaba con el bueno de Younes y no solo la ha cumplido, que además ha sido trascendental en un momento, no diría delicado, pero sí que un momento difícil para un Vålerenga, que desde luego es un histórico del fútbol noruego. Es que este es otro punto importante, porque esto de qué raro que el Celta se fije en un equipo, un jugador de un equipo de segunda Noruega. Para los que no controlemos, que hasta hace un minuto, antes de darle al rec de este vídeo, Piedras y yo lo desconocíamos, ¿qué escalón ocupa en el fútbol noruego el Vålerenga, el gesto? Yo te diría que el Vålerenga podríamos equipararlo. Evidentemente, nada tiene que ver el fútbol noruego con el español, pero para que podamos hacernos una idea, yo lo pondría a la altura de un Sevilla o un Valencia incluso, que son equipos que sabemos todos de la importancia que tienen en primera división. Vålerenga, por ejemplo, hablo de memoria, que no me fallen los datos, creo que es el sexto equipo con más títulos ligueros del fútbol noruego, ha tenido participaciones históricas en competición europea, es un equipo que mucha gente, pues seguramente más panenquita, podríamos decir, conozca precisamente por eso, y que haya bajado a segunda es una sorpresa y una anomalía, y bueno, digamos que con un club de toda la afición que tiene, de toda la historicidad que tiene, el hecho de haber descendido y el hecho de tener que volver a la primera categoría, sabemos y podemos imaginar toda la exigencia que tiene y toda la presión que tiene en su entorno. Y en ese contexto, precisamente, es en el que ha aparecido este chico, en su primera temporada prácticamente de senior, porque hasta entonces no tenía tantísima experiencia como profesional, ha cogido el puesto de titular en todo un Vålerenga, y no solo lo ha cogido, que además ha sido la estrella y ha sido uno de los jugadores que han marcado el camino hacia el regreso a primera, y con mucha estrella, como digo. Importante, el Vålerenga desciende, si no me equivoco, en 2022. Para los no ubicados también, gesto, las temporadas en el fútbol nórdico van con el año natural, ¿no? Es decir, juegan, no es la 23-24, sino es la 23, porque juegan mientras luce el sol, porque cuando llega la nieve, todos a casita a hibernar en clave deportiva. Esto es una broma, evidentemente. El Vålerenga desciende en 2022. En 2022 es donde este chico Jones disfruta sus primeros minutos, si no me equivoco, ¿no, gesto? En la temporada 2022, a final de temporada, alterna dinámica de... Bueno, alterna no, hace una temporada íntegra de filial, y al final, al término de esa 2022, le dan sus primeros minutos como profesional, y si no recuerdo mal, se convierte en el sexto debutante más joven en la historia del Vålerenga, con apenas 16 añitos. Ese es su primer cameo, podemos decir, es un cameo puntual, que el año que viene acabará pues teniendo un poquito más de continuidad. Efectivamente, porque en la temporada 2023 juega la friolera de 36 partidos, anotando a 14 goles y siendo una pieza fundamental para que el Vålerenga vuelva a su sitio natural, que es la primera división noruega. Gesto. Ahí, viendo un poco pues lo que has podido ver, para que la gente, full transparencia, ¿qué te has estado viendo? A ver si lo digo bien. Highlights, partidos enteros, para contextualizar más no solo lo que brilla, sino también cuáles son sus debilidades. Carencias. ¿De qué te has empapado, Gesto? Pues puede encontrar muchos cortes de vídeo, evidentemente, de partidos de esta temporada, que es lo que más llama la atención, pero también encontrar algún partido de su etapa y de su paso por el filial, que a mí me parece importante, porque ya en el filial, como suele pasar con estos chicos, pues como pasa aquí en Vigo mismamente, veías que era un jugador totalmente diferencial, en un equipo que además en su categoría, por poner un contexto también, el filial del Vålerenga juega en lo que consideraríamos una segunda B o una tercera, es la tercera categoría del fútbol noruego, que tiene diferentes grupos regionales, y ahí estaba el bueno de Younes y un filial que, ya os digo, no era de los más potentes por cómo acabó en clasificaciones los últimos años. Él era diferencial y era el que muchas veces sacaba las habichuelas del fuego, y por eso también creo que ha sido un jugador que se ha apostado por él, que siempre ha tenido mucha expectativa. A nivel contractual lo han tenido blindado desde el día 1, y que poco a poco ha ido creciendo hasta ser lo que es a día de hoy, que, como digo, fue la estrella del ascenso. Así que es un poco ese es su camino. Y ya conociendo toda esa historia, Gesto, el aficionado del Celta, lo que se pregunta, lo que nos preguntábamos Lucas, lo que me preguntaba yo, porque lo decíamos antes de empezar este vídeo, nosotros no conocíamos a Younes El Abdellaoui. ¿Qué se puede esperar el aficionado del Celta de Younes El Abdellaoui?
¿qué le puede aportar al equipo de Claudio Giraldez, también al de Freddy? ¿Qué nos podemos esperar del jugador noruego? Bueno, yo creo que Claudio ya cuando habló de él resumió muy bien buena parte de sus virtudes y buena parte de lo que seguramente llamó la atención y no tenemos tanto en Vigo, que es ese tipo de extremo más físico, ese tipo de extremo más potente por fuera y yo creo que son dos virtudes que le caracterizan mucho y que siempre le han caracterizado. Él ya en formativas, que yo lo pude ver un poquito, como digo, en el filial, ya jugaba por fuera, ha alternado banda izquierda con banda derecha, pero yo creo que por esa potencia y por esa tendencia vertical le va mucho mejor la pierna natural y además el hecho de que vaya bien con la pierna natural no es baladí, porque no solo va bien con ella, sino que también va bien para finalizar y para armar centros y disparos, como habrán podido ver mucha gente también en esos cortes más destacados, pues con su pierna zurda. Tiene goles sensacionales la temporada pasada con ese golpeo de zurda y yo creo que son dos, tres de las virtudes que podemos tener en la cabeza cuando hablamos de Yun Salab Delawi. Verticalidad, potencia, uno para uno, precisamente por esa potencia, y luego finalización con ambos perfiles. También por alto, por altura, es un jugador que yo considero que tiene potencial para ser un buen rematador, incluso por sus virtudes, esto ya es nada mía, a título personal, creo que podría desarrollarse como delantero, pero dentro de lo que es un esquema de Giraldez o de Freddy, yo entiendo por cómo lo han describido y cómo ha hablado él, que tendrá un recorrido parecido a Hugo Álvarez, podríamos decir, jugando mucho de carril por fuera o incluso un poquito en ese puesto de media punta de Hombre, derecha o incluso más, de punta de izquierda. más extremo que carrilero, espero, ¿no? Me Es que sorprendería es mucho. lo que le iba a preguntar yo a Gesto antes de que dije eso, porque claro, todo lo que dice él y yo me pongo a pensar, pues que en este esquema de Claudio Giraldez, lo dice Gesto, un jugador que es más tirado hacia afuera, un jugador que ya es más que, salvando las distancias, Gesto, pero uno entra y otro sale. No voy a decir para nada, más del desconocimiento que se pueda parecer a Tadeo Allende, pero algo que se dice de Tadeo Allende es que no tiene sitio en ese esquema de Claudio Giraldez. Tú, si tuvieras que apostar, apostarías más por esas características de jugador como carrilero derecho, como por ejemplo llegó a jugar Carles Pérez con Claudio, que por ejemplo en el volante diestro, que es donde juega Yago. Sí, yo creo que lo ven más por fuera, ¿eh? Lo Me ven más por sorprende. fuera que Allende. Yo creo que por cómo lo han descrito y cómo ha hablado sobre todo Claudio de él, es un futbolista que a día uno, sin verlo entrenar todavía, sin haber trabajado con él, con todo el trabajo de conocimiento que han tenido detrás del jugador, lo ven más como exterior. Ahora bien, como digo, yo no lo ubico solo en ese puesto, no me sorprendería para nada y me parecería muy normal verlo en ese puesto de media punta derecha. E incluso a futuro medio lejano, incluso en muchos años de su carrera, ya fuera del Celta o en el Celta, quién sabe, de delantero centro. Lo veo un poquito por ahí. ¿Quién crees, Gesto, en el Celta a día de hoy que tendría que estar más preocupado en clave plantilla, de que Junsela del Agui pueda decir, uy, cuidado con este que igual me puede quitar el sitio? A 6 meses vista, que sabemos Claro, que los claro. próximos meses, los 2 primeros van a ser de pura adaptación y de cierta fortuna para el Ujú. noruego. Pues yo creo que principalmente Hugo Álvarez. Ya que lo nombré, yo creo que es un jugador que si tiene una evolución, podemos decir, sorprendente, que salga un poco de lo común y que veas que es un jugador que ya está reclamando puerta del primer equipo, yo creo que le va a disputar los minutos principalmente a él. Es cierto que Huguito, yo creo que se siente más cómodo en banda izquierda, yo creo que Yunes no es tanto su perfil y en ese sentido no hay tanta competencia, pero pensando más en los dos carriles y en esas posiciones exteriores, yo creo que va a ser su principal competencia y su principal disputa para esos puestos. Hablando de las virtudes, hablabas de su capacidad física, un 84, destacado en segunda división, inferiores con Noruega, lo ha jugado allá donde le podía jugar, ha jugado sub-15, sub-16, sub-17 y sub-18, más de sub-18 no ha jugado porque tiene 18 años la criatura. También ha jugado un par de partidos con Marruecos, está por decir en un futuro si se decide por dónde ha nacido, que es Noruega, o por la sangre que lleva, que es la marroquí. ¿Cuáles son las debilidades que has podido detectar en el nuevo fichaje celtiña? Yo creo que principalmente que no es un futbolista especialmente creativo, especialmente hábil en los momentos de decidir, sobre todo en situaciones de carril central. No es un medio centro, no es un media punta. No me parece tanto un jugador de último pase como si un jugador que te pueda armar un buen centro o seleccionar bien el momento de finalización. No creo que sea precipitado en su toma de decisiones, creo que es frío y sobre todo al momento de finalizar, pero creo que no tiene esa brillantez y esa capacidad para crear fútbol como tienen otros en tres cuartos. Yo creo que sobre todo para su puesto eso es el debe o digamos lo que nunca va a tener o lo que no tiene de base, de capacidades base,
y luego pues no podría destacar mucho más. La falta de experiencia, si cabe, en el fútbol español, que al final eso va inherente al jugador. Estás fichando un jugador de una liga nórdica, sabemos que la adaptación a una liga como la española, que tiene unas características muy diferentes, siempre es complicada, y tendrá que hacer un trabajo como hizo, por ejemplo, el bueno de Williot Swedberg en su momento, que me parece que son dos ejemplos un poco del tipo de promesa y el tipo de jugador que también está buscando el Celta y ese nexo que está estableciendo el Celta con el mercado nórdico estos últimos años. Totalmente. Y Totalmente. Gesto, tú mismo lo decías, está claro que Yunus es un proyecto, por llamarlo de alguna forma, un jugador a futuro, pero ¿tú crees que con lo que nos estás contando, de que puede ser ese futbolista que en el encaje de Giraldez sea ese carrilero derecho, ¿tú crees que el Celta ha podido acudir a este mercado, teniendo en cuenta las condiciones económicas que tiene actualmente el club, para una posible salida de Mingueza, porque ve en el Abdellaoui ese tipo de futbolista que, sin ser para nada, sin mirar a Óscar Mingueza, por lo que acabas de decir tú, pero que pueda en un futuro, ya no vamos a hablar ahora mismo, pero la temporada que viene, ser el sustituto de Óscar en esa posición? Yo no lo creo. Yo creo que es más por la valoración del propio jugador, de ver que es un futbolista que tiene una capacidad grande bueno, de un potencial grande a futuro, y un potencial grande no solo a nivel futbolístico, sino a nivel negocio, a nivel de poder hacer una revalorización y sacar una plusvalía, como han hecho en el pasado con otro tipo de jugadores, que no tanto pensando que igual en 2 años pueden tenerlo en ese puesto, la verdad. Yo creo que ven más la materia prima, vieron que una materia prima excelente y van a intentar sacar de esa beta el máximo diamante posible, podríamos decir. Pues yo creo que con esto, bueno, última pregunta, ultimísima, Gesto, y ya cerramos chiringuito. ¿Crees que el chaval, visto lo que has visto, vale lo que el Celta ha pagado? O sea, evidentemente el Celta ha pagado lo que cree que puede llegar a ser el chaval, ¿no? Porque a día de hoy no vale ese dinero. Pero sensación, es decir, ¿estamos ante un Williot que parece que sí que se va a realizar casi seguro, o estamos ante un, no sé, un jugador que se venga a la cabeza, que hayamos pagado y nos lo hayamos comido con papas? Tadeo Allende, Bueno, que pues es mira, presente. un Tadeo Allende. ¿Estamos ante un Williot Sodero o ante un Tadeo Allende? Yo creo que es más un Williot, evidentemente, por todo. Creo que es las credenciales que tiene y la materia prima que tiene son los principales avales del Celta para hacer esa inversión. Al final no es común encontrarte un chico de 18 años que se echa a las espaldas, podríamos decirlo así, a su equipo en un momento en el que tiene que ascender, y yo creo que le dan valor a eso, le dan valor al contexto y le dan valor a las virtudes del futbolista, que, como digo, no son comunes en Vigo y son muy diferentes a lo que quizá puedes sacar de Amadroa. Yo creo que pagan por eso. Evidentemente el mercado es más caro que hace unos años, igual hace unos años este tipo de jugador te podría salir por 1,5 millones, ahora el mercado tal y como está, pues un jugador que sale de segunda sueca a 4 millones, que Noruega, que diga, 4 millones, que le ha sorprendido a mucha gente, pues así está el mercado, y es un poco los precios que maneja el Celta. Por eso también acude al mercado noruego y otros mercados que son más exigentes a nivel económico, y yo creo que lo hacen un poco viendo eso, que ya solo el hecho de haberlo traído a España, ya solo el hecho de que pueda rodarse y tener un cierto, podemos decir, éxito en el fútbol profesional español, le va a servir para revalorizarse, y aunque no sea un superclase, igual el Celta en una futura venta puede sacar por él 8 millones o 9, por ponerte un escenario poco optimista, podríamos decir. Sí. Pues salvo que tú tengas alguna del No, tintero, yo ya para cerrar este vídeo creo que la buena noticia, ya veremos sí o no cuál es el rendimiento del Abdellaoui en Vigo, pero la buena noticia es que el Celta ha hecho una apuesta de futuro, como puede ser la de Williot Swedberg, pero una apuesta muy muy diferente, porque le quita toda la presión posible al chaval. Con Williot Swedberg también una apuesta de 5 millones de euros, pero con ficha de primer equipo. El Celta ha aprendido esas 1 o 2 temporadas que Williot al principio no era capaz de, pues, adaptarse a España, de coger la confianza de un entrenador, y con este chaval desde el minuto 1 ficha del filial. En el caso de que no puedas disputar minutos con el primer equipo, vas a poder hacer en Primera Federación, que es una categoría, un fútbol semiprofesional, por decirlo de alguna forma, en la cual se va a poder rodar de minutos y alternar, tanto con Freddy y con Giraldez, que en esta misma semana decía que el máximo tiempo posible que pudiese entrenar con ellos lo iba a hacer, pero que si no iba a tener minutos con el primer equipo, los iba a poder tener con el filial, y que ojalá, Lucas, estemos ante una futura promesa del Celta y que Marco Garcés y su cuerpo técnico haya acertado con Younes El Abdellaoui. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Gesto, muchísimas gracias por pasarte. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, siempre un gusto. Y a los que nos habéis visto, esperamos que os haya quedado un pelín más claro. Hayamos puesto un poco de luz sobre Younes El Abdellaoui, que por cierto, no lo hemos dicho, pero es diestro a pesar de las toñas que pega. No sé si lo hemos dicho o si lo hemos dicho de refilón. Importante destacar esto, es diestro a pesar de usar la izquierda a las mil maravillas, y
muchísimas gracias por elegir vivir el Celta con nosotros. Chao, Nos chao. vemos en la próxima. Adiós.